Bueno, hola, ¿cómo están? Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, y bueno, hoy el tema que voy a tocar, evidentemente, es el tema de misiones. Y primeramente quisiera yo hacer una pequeña reseña y compartirles algo de nuestra historia como pareja en cuestión de misiones. Y bueno, Silvia y yo desde jóvenes sentimos el llamado misionero. Cuando en mi caso tenía como unos 24 años más o menos de edad, unos compañeros y yo formamos un grupo de oración y era un grupo que oraba todos los días por las mañanas, 1 hora, pero el enfoque era exclusivamente orar por las naciones. Después de recién casados, Silvia y yo comenzamos a servir en una organización misionera conocida como Christian Aid Mission. No sé si lo estén viendo ahí en las pantallas, pero bueno, desde el 95, nosotros en esos primeros años servimos en esta organización y viajábamos mucho, sobre todo en lugares de México y Centroamérica, pero más en la sierra y lugares así un poco alejados. Y después, en el año 95, cuando nosotros tomamos el pastorado, desde que tomamos el pastorado lo hicimos con la visión de que ser pastores sería una plataforma para misiones. Así fue siempre la idea. Y bueno, durante todos los años de nuestro pastorado, la congregación siempre invirtió mucho en misiones, sobre todo muchas misiones aquí en México, pero también empezamos a invertir después en cosas en otros países. En 2013 me reintegré a servir en Christian Aid Mission. Y hace unos 5 o 6 años yo le comentaba al grupo de liderazgo de esa época que sentía que iba a venir un cambio, sentía que iba a venir un cambio, sentía que iba a venir un cambio, y empezamos como a prepararlos para un tiempo donde nosotros ya no estuviéramos aquí. Y finalmente el llamado vino en septiembre del 2020 y en diciembre de ese año fue cuando nos movimos a España, mi esposa y yo, en plena pandemia. Y bueno, por eso a lo mejor algunos que vienen a la congregación dirán, oye, ¿por qué en la congregación está la bandera de México y la bandera de España? A lo mejor para algunas personas puede ser así como, ¿pero por qué no? Bueno, tiene que ver con que nosotros, que éramos los pastores por muchos años, pues recibimos este llamado y bueno, por eso quedó ahí la bandera de España. Bueno, quisiera comentarles qué es lo que estoy haciendo. Algunos tal vez lo sepan, pero otros tal vez no sepan muy bien qué es lo que estamos haciendo allá. Entonces, yo estoy encargado de apoyar, y eso hace Christian Aid Mission, apoyar organizaciones autóctonas. Entonces, lo que hace Christian Aid Mission a nivel mundial es que apoya organizaciones misioneras, pero no es muy importante que mencionar ese aspecto, organizaciones misioneras autóctonas. ¿Qué quiere decir organizaciones misioneras? ¿Qué creen ustedes que es una organización misionera? Pues es una organización cristiana que su principal enfoque es llevar el mensaje, llevar el evangelio a lugares donde no hay ese mensaje, a lugares donde no hay congregaciones y obra cristiana. Entonces su enfoque es llevar el evangelio a los lugares donde no hay nada. Eso es una organización misionera. Y autóctono, ¿qué quiere decir autóctono? De ahí. Entonces, Christian Aid apoya organizaciones misioneras indias en la India, árabes en un país árabe, y así, o sea, autóctonos que están alcanzando áreas no alcanzadas. Entonces, Christian Aid apoya.
Y en mi caso, yo soy el responsable de 3 áreas que tiene Christian Aid. La primera, y ahí viene un mapa, es el área de Medio Oriente y el norte de África. Juntas, porque estas 2 áreas, Medio Oriente y norte de África, tienen mucho en común. Entonces, voy a hablarles un poquito de Medio Oriente y norte de África, que es una de las áreas que a mí me toca ser responsable. Aquí, en esta zona del mundo, apoyamos 28 organizaciones misioneras autóctonas en un total de 15 países. A ver si me acuerdo ahorita de todos los que apoyamos en esa zona, pero por ejemplo, apoyamos obra en Marruecos, en Mauritania, en Argelia, en Libia, en Egipto, en Turquía, en Irak, en Irán, en Siria, en Palestina, en Israel, en Líbano, en Jordania, Emiratos Árabes Unidos, y hay otra por ahí que ya se me olvidó. Pero, Irán, ¿ya lo dije? Irán, Marruecos, bueno. Ok. Ahora, quiero comentarles un poquito de esta zona del mundo que seguramente están viendo en su pantalla, que es Medio Oriente y norte de África, y todos los países que acabo de mencionar. En total esta zona son 23 países, en total. Nosotros estamos ahorita apoyando en 15, pero en total son 23. En todos estos países de esta gran área del mundo, que por cierto, a veces cuando yo he viajado, en el avión te ponen en la pantalla un mapa que va cambiando, ¿no? Primero te ponen como un mapa así como del mundo, y luego como que te ponen otro más enfocado a donde estás, y así hasta que de repente ves la ruta del avión, ¿no? Entonces vas viendo la ruta del avión en diferentes mapas que van haciendo como un zoom. Y es interesante que esta zona del mundo, cuando lo ves así en el contexto del mapa mundial, es una zona muy árida. Es muy árida físicamente, casi toda esta zona grandes extensiones de esta zona son desiertos, pero así como es árida físicamente, es árida espiritualmente también. Entonces, por ejemplo, en todos los 23 países de esta región, la religión oficial de todos ellos es el Islam, con excepción de Israel, desde luego. Pero todos los otros 22, la religión oficial es el Islam. Y de los 23 países, 21 de ellos siguen lo que se conoce como la ley Sharia. ¿Alguno de ustedes había escuchado este término, ley Sharia? ¿No? ¿Ok? La ley Sharia quiere decir que la ley, la constitución de estos países o la ley que rige en todos estos países, Sharia viene que es derivada del Corán, que es el libro más sagrado del Islam, el Corán, y del Hadith, que son los libros donde se describe cómo era la vida del profeta Mahoma. Entonces, en base a lo que dice el Corán y en base a las prácticas del profeta Mahoma, ellos establecen la legislación de todo el país. Quiere decir que en estos países la religión no está, pero para nada separada del gobierno. El gobierno es un gobierno que basa sus leyes en la religión islámica. Entonces, por ejemplo, la ley Sharia rige, obviamente, los aspectos religiosos, pero también rige todo lo que es penal, civil, mercantil. Por ejemplo, los casamientos, los divorcios, la custodia de los hijos, la sepultura, la herencia, toda la vida está regida bajo esta ley. Incluso hay aspectos de qué comer, qué no comer, y incluso la vestimenta. Por eso tú notas que en los países de esta región del mundo, las mujeres normalmente usan un hijab. En algunos lugares la ley Sharia varía de país en país. Entonces hay lugares donde la ley Sharia es muchísimo más estricta, y tú vas a mirar que las mujeres van con ese burka negro que nada más se le ven los ojos. Hay otros países donde es un poquito, digamos, no tan estricta, y entonces las mujeres llevan un velo. Algunas veces puede ser un velo muy bonito que se les ve muy bien, pero las mujeres
llevan el velo. Entonces la ley Sharia es un común denominador en estos países. Ahora, entonces cuando tú viajas a esta zona del mundo, inmediatamente te impacta el hecho, número uno, de que ves muchas mujeres, en algunos casos todas, en otros casos muchas, con sus diferentes versiones del hijab. Por ejemplo, el llamado a la oración empieza a veces, si la aerolínea con la que viajas es una aerolínea del Medio Oriente, desde que te subes al avión, de repente interrumpen, cuando ya va a despegar el avión, interrumpen todo y dicen, y sale en las pantallas un pasaje del Corán y una oración del Corán. Y todo el tiempo el avión, el mapa del avión te va marcando hacia dónde está la Meca, por ejemplo. O sea, ya ahí tú empiezas a ver desde que vas a volar que esto es muy importante, ¿no? Cuando tú llegas, ves mezquitas por todos lados, muchas mezquitas. El llamado a la oración es constante, no me acuerdo si es 5 de la mañana el primero, pero oyes, ¿no? Y es impresionante. Incluso en el aeropuerto, me ha tocado en el aeropuerto que de repente a la hora de la oración, en el sonido del aeropuerto está el llamado. En alguna ocasión llegué y también algo que notas es que en vez de que haya cajitas de Cruz Roja, ahí no se llama Cruz Roja, se llama Media Luna Roja. La cruz es un símbolo para ellos desechable, o sea, la cruz no es algo que deben usar ellos, su símbolo es la media luna con una estrella, no es una luna, es como una luna creciente, o sea, un pedacito de luna con una estrella roja. Entonces, en vez de cruz roja es la luna esta roja, ¿no? Entonces notas cómo está la presencia del Islam muy, muy notable, ¿no? Y la ley Sharia, esta es la parte importante que hay que entender, prohíbe tratar de cambiar de religión a un musulmán. Es prohibido por ley y tienen penas fuertes si tú intentas hacerlo. O sea, si tú abordas a un musulmán en un país de estos y le regalas una Biblia, o le quieres tú hablar de Jesucristo, de una fe que sea distinta a la fe islámica, si esta persona te reporta o te denuncia, tú vas a tener un problema mayúsculo. Y es contra la ley islámica que un musulmán abandone su fe islámica y se convierta en otra religión. Es prohibido. Los diferentes países aplican con mayor o menor vigor esta ley. Por ejemplo, hay países como Afganistán o Irán o Libia que la aplican a rajatabla. O sea, a ti te cachan con una Biblia, a ti te cachan propagando algo que no, a ti te descubren que te convertiste, primero te encarcelan ya investigaremos, y después hay penas, puede incluso provocar una pena de muerte, incluso, puede llegar a ese grado, pero por lo menos te puedes aventar unos añitos en cárcel. Eso es lo que puede pasar en algunos países. Hay otros países, como pudiera ser tal vez Marruecos o Jordania, que sí está la ley, pero son países que de alguna manera se han abierto un poco más, o Emiratos Árabes Unidos, o que se han abierto un poco más al turismo, que se han abierto un poco más a querer tener relaciones comerciales con otros países, y les importa no quedar como gente tan opresiva y tan, que no respetan los derechos humanos. Entonces lo que hay siempre hay policía secreta. Por ejemplo, una persona que apoyamos en Jordania, cada mes él tiene que tener una reunión con la policía secreta, y lo que ellos cuidan es que lo que hagas o dejes de hacer no se sepa. O sea, ya si tú, o sea, lo que nos interesa es no provocar a los extremistas o a los religiosos para tener un problema. Entonces te limitan, a lo mejor si te cachan no van a ser tan severos de entrada, pero sí te limitan muchísimo para que no haya un problema para ellos. ¿No? Entonces, este es el contexto, digamos, en el que se trabaja en estos países. Muy bien.
Excelente. Bueno, la segunda área, les dije, me tocan 3 áreas, que es Medio Oriente, Norte de África, y la tercera área es Europa. Ahí en Europa van a ver el mapa. Ahí apoyamos solamente a 7 organizaciones misioneras que trabajan en un total de 15 países. Pero la obra que se hace en Europa, la mayor parte, como un 70%, es una obra que se hace entre o hacia refugiados, la mayoría de los cuales son de origen musulmán. Entonces, mucho del trabajo que me toca apoyar es un trabajo que está en un contexto del Islam. ¿Ok? Bueno, ya más o menos les di una pequeña reseña de nuestra historia como en misiones. Ya les dije en qué estoy sirviendo, y en qué lugares. Quiero hacer una pausa en este momento para agradecer a aquellas personas que preguntan por nosotros, que están orando por nosotros, que apoyan cuando lo hemos pedido, porque en ciertas ocasiones, como ahora lo están haciendo con Yashua de Turquía, Christian Aid apoya las organizaciones misioneras, pero a veces yo conozco individuos, misioneros, o individuos, que hay ciertas cosas muy concretas que Christian Aid no puede apoyar, no está pensado, y esos los he lanzado en algunas ocasiones a la iglesia. Por ejemplo, Yashua, ¿no? Que les hablaba, oye, yo lo veo tronado a este hombre, apoyémoslo para unas vacaciones, y hablé con los ancianos y la iglesia está respondiendo a eso. Entonces yo quiero agradecer en verdad a los que nos dejan de ver, y cuando dejas de ver, es como un amor de lejos, ¿no? O sea, es como, de veras tiene que haber algo muy profundo en el corazón para que sin ver a alguien, sin oír mucho de ese alguien, pues tú te mantengas pensando en orar y pensando en preguntar y cuando hay noticias en responder. Así que yo quiero pues agradecer mucho a aquellas personas, y también seguramente aquí sentados hay personas que no nos conocían, a lo mejor habían oído de Luis y Silvia, no sé qué, y quiénes son esos cuates. Bueno, aquí estamos. y bueno, ya les creo que pueden tener un pequeño panorama de lo que estamos haciendo por allá. ¿Ok? Vale, entonces España, estamos en España porque es como un buen lugar de operaciones, es un buen cuartel, base para el ministerio. En realidad, el ministerio no lo ejercemos tanto en España, más bien es que de ahí yo puedo viajar, estoy en la misma zona horaria y es conveniente desde muchos contextos. Bueno, lo que ahora quiero hacer es que ya les platiqué más o menos un poquito del contexto de cómo es el asunto por esos lugares del mundo. Creo que me tardé demasiado porque ya veo la hora y madre mía. Bueno, lo que quería hacer, a lo mejor lo haré 1 o 2 nada más, quería hablarles en todo este movimiento he conocido gente muy linda, y su historia de cómo vinieron a Cristo es interesante, porque cuando alguien en ese tipo de países se convierte, le puede costar su matrimonio, le puede costar económicamente, casi embargar su futuro económico, le puede costar, además de los problemas legales que podría tener, los problemas sociales que vienen, porque la familia se siente completamente traicionada. Hay casos donde la propia familia le mete una golpiza a la persona o incluso la mata, y la ley islámica no va a culpar a la familia porque lo hizo pensando en que estaba dejando el Islam. Entonces, les quería contar algunas historias de algunas personas que he conocido, cómo fue que conocieron a Cristo. Entonces, si gustan, empezamos, les cuento un par de historias. El primero que van a ver ahí se llama Jabad.
mejor lo ven y dicen, pues este cuate si lo traes aquí a Puebla no pasa desapercibido, ¿no? ¿No tienen, ¿alguno de ustedes tiene algún amigo que se parezca a Javad? ¿O alguien así más o menos parecido? Sí, de repente puede. A ver si adivinan de dónde creen que es, de qué país creen que sea. No, ruso no. Es de Afganistán. Javad es de Afganistán. Y les cuento un poquito de su historia. Es interesantísima. Él, ven que Afganistán es un país, está formado por muchas tribus diferentes, que entre ellas no. Entonces es un país que por muchos años ha tenido problemas y problemas y problemas y problemas y problemas, siempre ha estado en problemas. Y ha habido guerras, y en alguna de esas guerras la familia de Javad salió de Afganistán y se fueron a refugiar a Irán. Javad nació en Irán. Pero el problema de los países islámicos es que tú nunca vas a ser de ese país, aunque hayas nacido en ese país, pero tú nunca vas a recibir la ciudadanía de ese país si tu padre no es de ese país. Entonces Javad nació en Irán, pero él no era iraní. Entonces su vida la vivió, por ejemplo, si él quería tener un teléfono, tenía que pedirle a un amigo iraní que le sacara el teléfono porque él no tenía ni siquiera documento de identidad, o sea, legalmente no existía. Cuando Javad tuvo cierta edad se dio cuenta de que si él quería hacerla en la vida tenía que salir de Irán y él echó la mirada a Europa. Entonces él salió y se fue de manera ilegal, imagínense el recorrido, hasta Turquía. Y de Turquía él tomó esos botes, que a lo mejor los han visto en los noticieros, que son esos botes inflables con motor, que a lo mejor es para 20 personas o 15 o 12, no sé, y los llenan con 100 personas y a veces se ahogan y entonces cruzó en uno de esos botes, que es un trayecto verdaderamente peligroso, a Grecia. En Grecia hay muchas islas griegas donde llegan los refugiados y en Grecia ahí fue recibido por un ministerio cristiano, que hacen una labor impresionantemente buena. Y ahí fue donde Javad por primera vez empezó a oír de Cristo. Pero para él los conceptos cristianos eran muy, muy ajenos, muy difíciles de comprender. O sea, por ejemplo, vio la película Jesús, pero cuando le hablaban de la cruz, cuando le hablaban del perdón, para él eran conceptos que no registraban en su manera de entender la vida, en su formación islámica. Esos conceptos sencillamente no le. Pero veía el amor de la gente. Entonces eso de alguna manera le mantuvo ahí, aunque no entendía absolutamente nada, pero al ver la vida de las personas, pues se mantuvo, le gustaba lo que veía aunque no entendía nada. Hasta que en una ocasión, haciendo preguntas y todo eso, el asunto del perdón, dice que esta persona empezó a compartirle y de repente, como si viera una película, todos sus pecados, y de repente empezó a tener como una convicción de en verdad en mi vida he hecho cosas malas. O sea, él no tenía esa conciencia. Pensaba que era una buena persona. Pero algo pasó que empezaron de repente una película de muchas cosas que él ya había como olvidado, que fueron acciones que dañaron a otros. Y empezó a tener esa como convicción. Y fue entonces que él entendió el sacrificio de Jesús. En ese momento, el sacrificio de Jesús en la cruz tuvo todo el sentido del mundo. Y fue ese día, después de meses, donde se cayó el velo de sus ojos y donde la luz de Cristo entró en su corazón. Y a partir de entonces, él empezó a ser discipulado y finalmente se bautizó, se identificó como un creyente en Cristo. Y entonces él prosiguió su buscar una ciudadanía. Ya tenía la celestial, pero también estaba una en la tierra, porque hay gente que se le conoce la gente sin patria.
los apátridas, porque no tienen una ciudadanía de ningún lugar. Es muy complicado para ellos, porque no pueden hacer vida en ningún lugar. No pueden tener un negocio, no pueden terminar una carrera, no pueden tener una vida. Y entonces fue a Europa y anduvo dando tumbos por varios países y finalmente alguien le dijo, necesitas tus papeles y el único lugar donde puedes obtener tus papeles es en Afganistán. Y se fue a Afganistán. Y fue a la tierra de sus abuelos, y donde habían nacido sus padres, y ahí finalmente, pues sí, él demostró, yo soy hijo de fulano que nació acá, etcétera. Finalmente pudo obtener papeles, pero se enamoró de su tierra, y que nunca la había conocido. Se enamoró de Afganistán y estuvo ahí, y en Afganistán había un grupo de Hukum, que es una organización misionera de jóvenes, y ahí era parte de este grupo donde empezó un programa de discipulado, hasta que un día, cuando regresaron de no sé dónde, habían atacado la base de Hukum unos talibanes y encontraron muertos a algunas personas ahí, de los que eran sus maestros y algunos de los que habían sido sus amigos, y pues la base obviamente tuvo que cerrar y se fueron a la India. Y en la India él terminó su preparación, digamos, y entonces, bueno, ya tenía papeles y decidió retomar su sueño de ir a Europa. Finalmente en Europa recibió asilo en Austria y luego se casó con Carla, que es su esposa, es austriaca. Se parecen, o sea, yo los veo y se parecen, pero él es afgano y ella es austriaca. Y bueno, ya lleva muchos años de servir al Señor. Hace como 3 años, y yo estoy seguro que la congregación aportó para eso, hace como 3 años, Javad me dijo que él tenía un fuerte anhelo en su corazón, regresar a Grecia, donde conoció a Cristo por primera vez, y donde fue su experiencia de conocer a Cristo, y que él quería, porque a Grecia llegan muchos afganos, él quería poder ministrar ahí. Y entonces la iglesia, en ese tiempo, levantamos una ofrenda, o yo no sé si lo comenté con los ancianos, pero le mandamos el dinero para que ellos pudieran viajar de Austria a Grecia, toda la familia, y pasaron todo el verano con la misma organización con la que él había conocido a Cristo. Y Dios le ha dado un ministerio muy bonito con afganos, sobre todo en la parte de la enseñanza. Entonces él, a través de internet, tiene grupos de afganos de muchos lugares de Europa, nuevos creyentes, que él discipula, y luego a lo mejor va a Alemania y va a otros lugares para dar también, pues hablar con ellos, y Albania y a muchos lugares donde él trabaja con su pueblo. Así que este es Javad. Bueno, hay más historias, después les voy a contar de Yemen y de muchos lugares más, pero por tiempo, porque en realidad ya se nos fue el tiempo, me voy a adelantar. ¿Les cuento otra o ya? En verdad, lo puedo hacer otro día, no tiene que ser todo hoy. Bueno, ok. ¿Quién sigue? Sigue un muchacho que se llama John. Les cuento esa y ya. Bueno, son 2 muchachos, ¿no? Y estoy yo con ellos. Ok, el que está más pegado a la cámara se llama John, no es un nombre original, un nombre islámico. A ver si adivinan de qué país son estos chicos. Parecen hindúes, ¿verdad? Eso quiere decir que son de un país de Medio Oriente que está cerca de la India. Golfo Pérsico, al sur, son de Yemen. ¿Ok? Tiene una historia bien. Yemen es un país súper complicado, súper complicado. Yemen está profundamente dividido. Los musulmanes tienen 2 ramas, sunitas y chiitas, y no se quieren. En Yemen más o menos la mitad de la gente es sunita y la mitad es chiita. Incluso hace algunos años hubo una guerra civil muy cruenta, muy devastadora, muchos muertos. El lado chiita lo apoyaba Irán y el lado sunita lo apoyaba Arabia Saudita, y se agarraron pero con todo. Son muy extremistas, tanto los sunitas como los chiitas.
De hecho, los chiitas de Yemen son los que le lanzan misiles a Israel, que en el Mar Muerto el ejército americano y otros ejércitos, incluso Jordania, han interceptado. Son muy... Me decía una persona, le dije, a ver, dime de todos los países árabes, ¿cómo son como los estereotipos de cada país? Y me dijo, los más bravos son los de Yemen, cuidado con los de Yemen. No se les ve a ellos, porque ya son cristianos, pero en general son más... Bueno, él nació en una familia chiita, súper estricta. Todas las mujeres de su familia andaban con el hijab, ese que nada más se les ve 5 veces al día sus oraciones, o sea, Ramadán, ayunar, todo como debe de ser. Y él empezó a tener como preguntas en su adolescencia. Por cierto, cuando él tenía 13 años, lo comprometieron a casarse con una prima de primer grado, o sea, y que al final a los 18 se casó con la prima, que ya estaba arreglado todo. Pero él en la adolescencia empezó a tener cuestionamientos y tenía la inquietud de si me voy a ir al cielo. Ese era entonces empezó a hablar con el imam oye, ¿y me voy a ir al cielo? Porque pues yo oro 5 veces al día, o sea, hago todo. Y la respuesta era, nunca puedes saber eso es imposible de saber. No es posible saber si te vas al cielo porque Alá determinará en el momento que te mueras, Él sabrá, Él dirá lo que va a pasar contigo, pero no es manera que tú lo sepas. Porque realmente Alá, en la concepción islámica así, muy radical, es un Dios más bien como estilo Zeus, o sea, caprichoso, no es... O sea, es un Dios que va a hacer lo que se le pegue su regalada gana y aunque hayas guardado todas las leyes del Islam, si Él, pues no vas y no vas. O sea, no es que Dios mismo esté sujeto a principios que Él estableció. O sea, no sé si me explico. Es un Dios que no puede estar seguro nada de Él. Entonces eso, pues para Él era como, a ver, todo esto hago. No hay garantía que me vaya al cielo y aparte Dios para mí es algo lejano, ¿no? Entonces, cuando él tenía no sé qué edad, 18, no me acuerdo qué edad, su familia hizo un viaje a la Meca. Es parte de la tradición islámica que una vez en tu vida debes de ir a la Meca, a la ciudad más sagrada del Islam. Y en la Meca hay una cosa que se llama la caja, no sé qué, que es la casa de Dios, la casa Habit, o algo así, creo que se llama Habit, no me acuerdo exactamente el nombre, que es como un cuadrado, hay un cubo. Y la gente va alrededor del cubo y es un montón de gente. Por cierto, este año se han muerto varios del calor. Y él pensó que en la Meca, pues ese lugar es el corazón del Islam. Ahí se van a responder mis dudas. Y dice que cuando estaba en la Meca haciendo todo lo que hacen en la Meca, fue ahí donde él abandonó el Islam. Y dijo, ¿qué es esto? En su corazón. Cuando regresó de la Meca, él ya... Si no lo veía no oraba, si no lo veía no ayunaba, o sea, ya el Islam ya. Su sueño era irse a otro país a iniciar una vida diferente. Y entonces pasó que una tía tenía que salir del país por varias razones y le pidieron, oye, ¿puedes llevar a tu tía de Djibouti? Es un país ahí cerca, porque tiene que ir a la embajada, porque en Yemen no hay embajada americana, porque la guerra civil. Lleva a la tía y estando en ese país le dice, tío, yo tengo las ganas de iniciar una vida en otro lugar. Le dieron un dinero y estuvo también dando tumbos, creo que fue a Malasia, no que sé qué tanto lugar. Hasta que, interesantemente, llegó a Grecia. Mismo lugar que Javad, no se conocen ellos. Y en Grecia, cuando escuchó el sermón del monte y cuando escuchó las palabras de Jesús, dijo, de aquí soy. Esto es lo que yo realmente, esto sí tiene todo el sentido del mundo para mí. Se entrega a Cristo y cuando se bautiza, siente una voz que le dice, comparte tu fe públicamente.
Y entonces él empieza a servir con estos misioneros y a compartir con otros yemeníes, etcétera, pero también empieza a usar sus redes sociales y a compartir mensajes, pero directa a la flecha. ¿Y qué creen? Que empieza a hacerse popular en redes sociales. Después de un año en Grecia, los propios, cuando vienen refugiados del mundo islámico, normalmente entre ellos siempre vienen islamistas para cuidar, ahora sí que no se nos vayan a perder estos. Cuando los islamistas se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, estaba ya en peligro, ya lo habían intentado asesinar y entonces le dijeron, ¿sabes qué? Vete de Grecia, mano. Su familia en Yemen, obviamente, el imam lo divorció de la esposa, se la dio a otro hombre porque este ya es un infiel. La familia, lo peor que les pudo haber pasado, que el hijo sea cristiano. La familia amenazándolo, te vamos a buscar, te vamos a matar. O sea, entonces se va a Europa y termina en Reino Unido, que es donde yo lo conocí. Y ahora sus videos, tiene un video ahí de 1 millón de vistas. Y Dios lo está usando de una manera impresionante, porque así como él y el otro chico que está ahí, que se llama Andy, muchos jóvenes que crecen en un contexto islámico y que desde chico te enseñan a odiar. Si eres suní, tienes que odiar a los chiitas. Si eres chiita, a los sunís. Odiar a los judíos. Odiar a los cristianos, odiar a todo lo que es lo que le llaman el West, ¿no? O sea, todo lo que es Europa, Estados Unidos, odiar. Y muchos jóvenes, ¿por qué odiar? O sea, como que no les da sentido. Y ven que hay gente que vive diferente, ya tienen acceso a... Y muchos de ellos están encontrando a Cristo a través de ministerios como el que tiene John, que comparten y que Dios lo está usando de una manera impresionante. Así que yo les quiero pedir que oren por personas como Javad, como John. Les quiero agradecer que están apoyando también a personas como Joshua. Hay un pequeño video donde él nos quiere dar gracias. Ya les platicaron un poco de Joshua, me imagino, ¿no? Él está en Turquía, él es turco, pero de ascendencia árabe, entonces habla turco perfectamente, habla árabe perfectamente. Cuando llegaron miles y miles de refugiados sirios a Turquía, él vio la necesidad y empezó a ir a los campos, empezó a ayudarles y Dios le empezó a abrir puertas. También cuando fue el terremoto que fue en su área, que devastó horrible, él perdió mucha gente querida y fue también a otra ciudad que está cerca, a apoyar a esa gente que también es de origen árabe. Y Dios lo usa mucho, pero también estaba tronado. Él no estaba dando cuenta, pero se enfermaba cada rato, la esposa mal, los hijos enfermándose, porque creo que le tocó una racha de tragedia tras tragedia tras tragedia y situaciones, y la gente, uno se desgasta. Y yo dije, este hombre necesita vacaciones. Y eso es algo que Cristian no paga vacaciones de nadie, o sea, apoya los ministerios, pero no las vacaciones de alguien. Y dije, vamos a hacerlo nosotros. Es una persona, así como lo van a ver, grandotote, así está su corazón también, es un corazón muy grande. Hay un pequeño videíto que grabó, a ver si pueden entender su esfuerzo por hablar español y agradecerles a ustedes también su generosidad.